Bienvenidos a Discutamos México. Hoy tendremos una conversación sobre dos políticos eminentes de la historia mexicana, Adolfo Ruiz Cortines, presidente entre 1952 y 1958, y Adolfo López Mateos, presidente entre 1958 y 1964. Ambos son presidentes de la Guerra Fría. La Guerra Fría, ¿qué tan importante es para explicar la historia política mexicana? ¿Es algo que nos pertenece o es algo que viene de afuera y simplemente da un contexto lejano, un horizonte? Soledad. Yo creo que nos pertenece mucho más de lo que hemos querido aceptarlo. De manera inevitable, dada la geopolítica, quedamos inscritos en una de las esferas de influencia y formamos parte del bloque de las democracias occidentales, como se decía en ese momento. Pero la Guerra Fría también es muy importante porque tiene un impacto interno, real y palpable. En primer lugar, es uno de los elementos, de los factores que sirven para ordenar la lucha política interna. El gobierno del presidente alemán antes de Ruiz Cortines, pero el propio Ruiz Cortines, mucho con más contundencia que López Mateos, utilizan el anticomunismo, y el referente del anticomunismo es un referente real en su análisis y en su análisis de los acontecimientos políticos, del equilibrio, pero además porque tienen que tomar en cuenta los intereses de la superpotencia. México no puede oponerse a los Estados Unidos, no puede tener un conflicto con Estados Unidos, que es una superpotencia militar, y esto va a extenderse a una alianza ideológica y política que se va a expresar de manera explícita a veces, pero no siempre. López Mateos intenta sustraerse, pero muy rápidamente, por efecto de la Revolución Cubana, recupera la posición que define alemán, que sostiene Ruiz Cortines, que es una posición de alineamiento con los Estados Unidos. La Guerra Fría es un eje ordenador de muchas de las acciones de los protagonistas de la vida política en ese momento. Ricardo, ¿cómo se compra la Guerra Fría y cómo se procesa en México? México es un país que viene ya para los años 50, está totalmente institucionalizada la Revolución Mexicana. Revolución Mexicana que no deja de lado todo un filón nacionalista que forma parte del juego interno con las izquierdas y que forma parte de este manejo de dos grandes políticos, que son Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, en el cual, si la Guerra Fría ordena los términos de la política internacional, crea márgenes internos de negociación de esa política internacional que permite el manejo de los distintos gobiernos y la manera de acreditarse frente a las fuerzas políticas internas, generalmente o particularmente de las fuerzas de izquierda o de la contradicción revolucionaria. Lo que han dicho Soledad y Ricardo tiene mucho sentido porque ese es el marco general en el que se mueven, pero los dos presidentes tuvieron un margen de acción que, si bien les permitió defenderse incluso frente a la posición norteamericana, más de una vez los complicó para poderse diferenciar dentro y con los grupos internos de que no eran tan izquierdistas o no eran tan comunistas con sus acciones respecto de los otros. Con la política exterior, el gobierno mexicano tuvo una defensa natural que fue su tradición histórica de no intervención en los pueblos y la libre determinación de los pueblos. Esto siempre le permitió mantenerse un poco al margen de las complicaciones. Esos dos presidentes pertenecen, con las diferencias de edad que son evidentes, pero pertenecen a una generación que al final de cuentas es copartícipe y se forma en el proceso formativo del propio sistema político. Es decir, ellos están presentes, en el caso de Ruiz Cortines, en la revolución de una u otra manera, y en el caso de López Mateos, en los años formativos de su construcción. Nace en 1910 y a partir de ahí es la coincidencia con la revolución, es la coincidencia con la formación de las instituciones. López Mateos tiene participación directa en eventos históricos que son fundamentales, incluso de oposición al propio sistema que se va construyendo. O sea, la experiencia de ambos es una experiencia que está muy pegada de la mano
de los objetivos de la revolución en términos de estabilidad y en términos de crecimiento. El caso de la diferencia, por ejemplo, entre las dos administraciones, en donde la de Ruiz Cortines, con los estudios que se tienen, parece ser una administración muy estable, muy tranquila, sin grandes sobresaltos, y la de López Mateos muy agitada, ya lo veremos en su momento. A Ruiz Cortines le toca una especie de administración del gobierno y de una política económica que había sido relativamente exitosa, pero que él tiene que enfrentar en sus principales consecuencias ya de agotamiento, la devaluación de 54, por ejemplo. Y eso explica también el hecho de que López Mateos, cuando ingresa a la presidencia, sus primeras acciones tengan que ver con, de nuevo, fortalecer el papel del Estado para reiniciar el desarrollo económico. El alemanismo, aparte de los escándalos de corrupción que hubo al final de ese gobierno, sí fue visto como un éxito y sí realmente reorientó el desarrollo del país. Y si es cierto esto, entonces uno entiende que la labor de Ruiz Cortines, como él la entendió, fue mantener lo que el legado que él recibe, que es estabilidad política y crecimiento económico en marcha, ¿no? Fue mucho menos conflictivo su sexenio, pero enfrentó conflictos importantes, ¿no? Y también había focos de oposición importantes que acalló de la manera tradicional. Me refiero, por ejemplo, a la campaña electoral de Rubén Jaramillo en Morelos, que ahí se portaron muy duros y el gobierno federal no titubeó para recurrir al tipo de mecanismos que pudo haber recurrido Alemania. Digo yo, porque hay esta idea de que con tantas anécdotas era muy buena persona. No era tan buena persona, era un político bastante profesional y un político que tomó las reglas que le daron para ejercer el poder y lo ejerció en la medida que pudo. Pero hay otros conflictos importantes. Desde luego está el conflicto del Politécnico, que se concluye con la ocupación del ejército en las instalaciones politécnicas durante un año, entre 1956 y 1957, y el movimiento ferrocarrilero se inicia en el 57 cuando él es presidente. Entonces, es un presidente que intenta mantener el equilibrio y la estabilidad, pero se enfrenta a retos importantes a los cuales responde de manera autoritaria y no nada más con una broma. El presidencialismo y el ejercicio del presidente en el presidencialismo tenía varias vertientes. Una de ellas era la acreditación carismática, legitimada, la visión. Y otra era la capacidad y la conciencia del ejercicio de la violencia cuando se consideraba necesario. Hay además un elemento que es importante. La inversión económica del Estado tiene que ver en ese momento con un proceso de relegitimización. Es decir, si uno contempla la expansión y el desarrollo del seguro social, desarrollan una gran cantidad no solo de hospitales, de clínicas, sino que el seguro social, muy en el sentido de la época, empieza incluso a crear unidades habitacionales con el derecho a la vivienda de los trabajadores. Pero también tiene que ver con el miedo a la Revolución Cubana. Y lo que está presente en el ánimo de todos los miembros del gobierno de López Mateos es justamente el fantasma de la Revolución Cubana y de una desestabilización social producto de la protesta.